Una avalancha de lodo y rocas debido a las fuertes lluvias sepultó a una familia en Portoviejo y la parroquia Anconcito fue declarada en emergencia por la caída de su mirador turístico. Se cierra el ingreso al volcán El Altar en Chimborazo por mal tiempo, mientras el volcán El Reventador en Napo sigue lanzando gases y cenizas. El uso de tarjetas de crédito se incrementó en 46% para pagar alimentos, bebidas y otros productos de primera necesidad. Apenas el 1% del patrimonio artístico del país se exhibe en el Museo Nacional. El resto permanece en un edificio con riesgo de colapso. El síndrome de ojo seco afecta a 3 de cada 10 ecuatorianos y jóvenes de 18 a 30 años empiezan a padecerlo debido al uso de celulares y computadoras. Una quinta persona sobrevivió el ataque de sicarios disfrazados de militares en una urbanización privada de San Borondón. Según información policial, las víctimas planeaban enviar droga a Estados Unidos. El presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta 112 denuncias en la Fiscalía por haber llamado a invertir en la criptomoneda Libra, que se convirtió en una estafa millonaria. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este lunes 17 de febrero del 2025. Las intensas lluvias siguen causando graves afectaciones a cantones de provincias como Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Bolívar. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi, amigos, bienvenidos. En uno de los casos, un deslave terminó en tragedia para una familia mientras dormía en una zona alta del casco urbano de Portoviejo. Lluvias, los estragos aumentan. No da tregua en Manabí. Un deslizamiento de tierra en una zona alta del casco urbano de Portoviejo sepultó a una familia de 4 integrantes mientras dormían la madrugada de este lunes. Ahora las autoridades evalúan el riesgo en el sector, donde una veintena de viviendas podría estar en peligro. Karen Ceballos nos amplía. La tierra cedió a la 1:45 de la madrugada y la tragedia fue instantánea. Un aguacero de al menos 3 horas saturó el suelo en la parte alta del barrio Fátima, al este de Portoviejo, provocando que rocas y lodo descendieran con fuerza, golpeando la parte posterior de una vivienda en la calle San Agustín. Las paredes no resistieron y la avalancha sepultó a 4 miembros de una familia mientras dormían. Solo un familiar que descansaba en una habitación contigua logró salir y alertar a los vecinos, pero ya era demasiado tarde. Con un fierro tumbamos la puerta, quisimos tratar, tumbamos esa pared, tratando de ver si encontramos. Era inútil porque todo era lleno hasta ahí de puro escombro. 14 bomberos de Portoviejo trabajaron durante 4 horas en la recuperación de los cuerpos. Las víctimas fueron identificadas como William Vinces, de 33 años, su esposa Katy Marcillo, de 32, y sus hijas Arlet, de 4 años, y Alaya, de 6 meses. La vivienda está en una zona propensa a deslizamientos, dentro de un perímetro de 5 hectáreas que en 2023 fue declarado en alerta naranja por el municipio. Ese año también hubo deslaves que afectaron 11 inmuebles y las familias fueron evacuadas. Se prohibió habitar y construir en el área. Sin embargo, meses después, algunas propiedades fueron puestas en alquiler o en venta. La casa donde hoy murió la familia estaba entre las que habían sido evacuadas. Las víctimas la arrendaban hace un año, pero aún hay más en riesgo. 15, 20 familias según los datos que tenemos nosotros, pero ya viene el equipo para poder monitorear. En sí, si sigue lloviendo, el peligro va a continuar con cada uno de nosotros. Y lo mejor que yo creo que podemos hacer es salir de acá, alquilar a otro lado, no sé, donde las autoridades también puedan ayudarnos. En la parte alta del barrio Fátima se observa cómo hay varias viviendas en las orillas en inminente peligro de colapso. Los habitantes sostienen que no tienen dónde ir y aún no han evacuado. Y las lluvias golpean con fuerza también a otras provincias como la de Los Ríos. La vía Babahoyo-Juján amaneció inundada, afectando el tránsito de miles de vehículos.
En Bolívar, los ríos Suquibí y Las Naves se desbordaron, cubriendo de lodo calles y el malecón de la ciudad. Mientras tanto, en Loja, los deslizamientos continúan en el cantón Paltas. Odette Camacho nos amplía. En la provincia de Los Ríos, la vía Babahoyo-Juján amaneció inundada tras 8 horas de lluvia. Hay 3 puntos afectados, pero el más crítico es el ingreso del sector La Carmela, en el kilómetro 4, donde el agua ya supera los 30 centímetros y fluye por los 4 carriles de esta ruta. Algunas personas tuvieron que caminar entre el agua para poder tomar un bus. Hasta ayer estaba hasta la línea blanca, ya hoy día ha amanecido más a pique. Y con lo que va la creciente que va por el río, ya todos los ríos por allá por el frente de Pimachi ya están desbordando ya. Por esta vía a diario circulan unos 20.000 vehículos, mientras que en la parroquia Caracol en Babahoyo, 6 cuadras del centro están bajo el agua tras el desbordamiento del río Catarama. El agua también ingresó hasta un subcentro de salud. Los médicos se trasladaron a 2 viviendas para poder continuar con la atención e incluso hay un grupo que lo hace desde la vereda. En el cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, las lluvias también dejan estragos. Los ríos Suquibí y Las Naves se desbordaron inundando el malecón de la ciudad. El barrio Miraflores fue el más afectado. Las calles quedaron cubiertas de lodo. Esta mañana el agua descendió. Las precipitaciones continúan provocando deslizamientos en el cantón Paltas, provincia de Loja. Al sur de la localidad, en la parroquia Lauro Guerrero, parte de una montaña cedió y sepultó 2 viviendas. Las familias lograron salir a tiempo y resultaron ilesas, pero otras 4 casas siguen en riesgo sin haber sido evacuadas. En esta zona de 1.800 habitantes rodeada de montañas, los deslizamientos no paran. El lodo ha tapado alcantarillas en varios sectores y además la vía Loja-Lauro Guerrero amaneció bloqueada en al menos 10 puntos por tierra y troncos. Maquinaria de la prefectura y de la junta parroquial trabajan con 2 retroexcavadoras y 2 volquetas para despejar la carretera y recuperar el paso. El invierno provocó el cierre del volcán El Altar, situado en Chimborazo, así como deslizamiento de lodo en las faldas del volcán Reventador. Uno de los colosos permanece activo y hace pocas horas se reportó un nuevo proceso eruptivo, como informa Vanessa Robles. Esta es la vista del volcán Reventador, situado en la provincia de Napo, oriente de Ecuador. Según el Instituto Geofísico, desde este domingo, un flujo de lodo ha descendido desde la cima hasta el flanco sur del coloso, producto de las intensas lluvias que han arrastrado los sedimentos que se encontraban en las zonas altas del volcán. Luego, se confirmó la emisión de gases y cenizas que alcanzaron más de 1.6 kilómetros sobre el nivel del cráter. Por ello, las autoridades recomendaron por seguridad no acercarse a las cauces de las quebradas ni ríos que se desprenden del Reventador, cuyo nivel de actividad es alto y se encuentra en constante erupción desde el 2002. Las condiciones climáticas adversas produjeron que se prohíba el ingreso de turistas al volcán El Altar, situado en el Parque Nacional Sangay, en la provincia de Chimborazo. El acceso está restringido en los siguientes atractivos de la zona: Releche, Laguna Amarilla y Bocatoma, Laguna Azul y Campamento Italiano. El Altar, con 5.221 metros sobre el nivel del mar, es un volcán inactivo y estará cerrado hasta el 28 de febrero, informó el Ministerio de Ambiente. Una 5ª persona sobrevivió el ataque de sicarios disfrazados de militares en una urbanización privada de San Borondón, en la provincia del Guayas. Según la policía, esta persona, cuya identidad se desconoce, quedó herida y huyó del sitio. En otro caso ocurrido en Pascuales, que dejó 7 muertos, la policía tiene como principal hipótesis el enfrentamiento entre bandas fraccionadas de los Tiguerones. Un
Una quinta persona estaba dentro de la casa donde la tarde del sábado sicarios disfrazados de militares entraron a una etapa de la urbanización Ciudad Celeste en San Borondón y dispararon contra los ocupantes. De los otros 4, 3 murieron en el sitio y el cuarto murió en el hospital al que fue llevado. La información de la policía revela que esta quinta persona, cuya identidad se desconoce, también resultó herida y logró huir. Según nuevos detalles revelados por los investigadores, en la pizarra que encontraron dentro de la casa estaba escrito el esquema para el envío de un cargamento de droga hacia Estados Unidos, por lo que se presume que el ciudadano ganés, uno de los asesinados, vino a coordinar este envío. También se conoció que el motivo de este crimen sería una venganza de un grupo que se sintió estafado en la venta de otro cargamento de droga que fue decomisado a finales de enero, donde parte del cargamento era cal. Los otros 3 asesinados eran ecuatorianos y tenían antecedentes penales por delincuencia organizada, tráfico de drogas y manipulación de armas biológicas y bioquímicas. Uno de ellos fue detenido el año pasado en la denominada narcofiesta de la Vía a la Costa. Según la policía, la vivienda donde ocurrió la masacre había sido alquilada hace pocos meses. Con 26 tiros acribillaron a 7 personas en la cooperativa Asad Bucarán de la parroquia Pascuales, al norte de Guayaquil, la noche del domingo. Las primeras investigaciones de la policía confirman que la masacre sería por un enfrentamiento al interior de la banda narcocriminal de los Tiguerones, fraccionada en 2 grupos, Igualitos y Fénix. Otra hipótesis de los agentes es que esta masacre está relacionada con un operativo que se hizo pocas horas antes a 2 cuadras del sitio y del cual resultaron detenidas 3 personas que portaban armas de fuego. El incremento de la criminalidad en 2025 no tiene relación directa con la coyuntura política. El aumento de las muertes violentas es parte de una reconfiguración de las organizaciones delincuenciales tras la captura o muerte de sus cabecillas, según expertos. Paul Romero amplía la información. El repunte de la violencia criminal en los 2 primeros meses de 2025 coincide con la época electoral. El promedio de muertes violentas entre enero y febrero es de 25 por día, mientras que en el mismo periodo de 2024 fue de 19, según información del Observatorio del Crimen Organizado. Este incremento no está vinculado a la campaña electoral, sino a un proceso de reconfiguración de los grupos de delincuencia organizada después de un año de conflicto armado interno. Así lo asegura el experto en seguridad Renato Rivera. El líder de la organización Los Tiguerones fue detenido en Madrid hace 3 meses aproximadamente. El líder de los Chone Killers fue asesinado en diciembre del 2024. Y los Lobos también han pasado por un proceso de fragmentación criminal que ha elevado significativamente la violencia en la provincia del Oro y en algunos distritos y cantones de la provincia del Guayas. Entonces, eso tiene una incidencia directa a lo que estamos viviendo. En agosto de 2023, durante la primera vuelta electoral, cuando asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio, el promedio de homicidios fue de 19 por día. El 2024 se redujo a 17. Pese a no existir evidencias de relaciones directas del incremento de la violencia con los procesos electorales, la inseguridad pone a prueba a los políticos, según el experto. Hay una reducción en el 2024 de los homicidios de 17%, pero esa reducción está relacionada más a procesos que se dan al interior o entre organizaciones criminales, donde la política no ha jugado un papel protagónico, y eso de hecho puede ser una crítica. ¿Qué tanto ha incidido la formulación de ciertas políticas de seguridad o el Plan Fénix o el bloque de seguridad en la reducción de la violencia? El gobierno cambió este fin de semana a una parte de su equipo de seguridad para enfrentar la nueva escalada de violencia. Vamos a una pausa y al regresar, una encuesta revela que 6 de cada 10 jóvenes no pueden independizarse por falta de... Apenas el 1% de las piezas patrimoniales que tiene Ecuador se exhibe en el Museo Nacional. Las reservas están en un edificio con riesgo de colapso en Quito y hay piezas de incalculable valor histórico. Diego Puente tuvo acceso a la colección y preparó un informe.
este atlas está en Ecuador. Tiene grabados de los primeros mapas de América y de Ptolomeo, con los continentes conocidos por los europeos hasta el siglo II. El atlas hace parte de la biblioteca del Museo Nacional, que permanece en el edificio Aranjuez y que el público no ve. Su riqueza cultural no solo se limita al país. Entre sus 279.000 piezas bibliográficas y arqueológicas, hay algunas de interés mundial, como la Verdad de Santo Tomás de Aquino, que habla de la existencia o no de Dios, o las máscaras de platino de la cultura tolita. Hecho preocupante, este edificio de 9 pisos corre alto riesgo de colapso en caso de sismo. Y por ahora el Ministerio de Cultura solo ha dicho que tiene un terreno para construir un museo. Mientras tanto, no se sabe dónde albergar con seguridad el museo, la biblioteca y las colecciones de arqueología y arte con obras desde la colonia. Por ahora, en las estanterías que ocupan 4 pisos de la biblioteca están las primeras ediciones de las novelas ecuatorianas o del periódico de Eugenio Espejo, Las primicias de la cultura de Quito. Resaltan los grabados de Alexander von Humboldt y los 18 tomos de su enciclopedia en los que describió la flora, fauna y geografía del Ecuador. En este dibujo que hizo en 1801 describió una planta de coca. En los pisos tercero y cuarto hay piezas arqueológicas. Estas son de la cultura manteña y datan del 1500 antes de nuestra era. Hay más antiguas. Esta es la Reserva Arqueológica del Museo Nacional, que guarda cerca de 61.000 bienes patrimoniales. Algunos tan grandes como este aríbalo de 1 metro de la cultura inca y otros tan pequeños como esta estatuilla de la cultura manteña de 3 centímetros. Son vasijas, cuencos, figuras antropomorfas, silbatos, incienseros descubiertos en excavaciones o entregados en donaciones y que pertenecieron a culturas que habitaron en tierras ecuatorianas. En un cuarto con seguridades y cajas fuertes se guardan joyas de metales preciosos y cobre. Se custodia la máscara de sol, un emblema nacional, y las mascarillas de la cultura tolita en esmeraldas, que aprendieron técnicas para modelar el platino. ¿Cuál es la particularidad del trabajo de la tolita? La utilización de estas diatomeas, que son estas algas pulverizadas con la que se sabe mediante los análisis científicos que lo utilizaban en este polvo y se frotaba. ¿Qué es lo que hacen? Retiran el oro y sale a flote el platino. Solo el 0.5% de la riqueza patrimonial de estas colecciones se exhibe en el Museo Nacional. El resto permanece aquí, como estas urnas fúnebres o sillas de piedra, lejos de la gente y de su posibilidad de conocerlas y admirarlas. En la segunda parte, Televistazo mostrará cómo están almacenadas las reservas del arte colonial, republicano, moderno y contemporáneo en colecciones dispersas y lejos de poder ser vistas por los ecuatorianos. La Corte Constitucional inadmitió una acción extraordinaria de protección presentada por pensionistas del ISFA. Los militares pedían la devolución del aporte al seguro de retiro, invalidez y muerte entre los años 1993 y 2007. Lo informa Paul Romero. Pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas sufrieron un revés judicial. La Corte Constitucional no admitió a trámite una acción extraordinaria de protección para que se les devuelva los aportes del seguro de retiro, invalidez y muerte RIN de aproximadamente 23.000 pensionistas. El caso se remonta a diciembre de 2023, cuando el Frente Nacional de Pensionistas, representado por Juan Carlos Robalino, presentó la acción constitucional para reclamar el 7.25% del RIN de los militares en servicio pasivo entre 1993 y 2007. En marzo de 2024, un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales dictó una sentencia a favor del ISFA y señaló que el porcentaje de aporte al RIM de los militares retirados no violó derechos constitucionales. Los pensionistas apelaron el fallo ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y en octubre del año pasado un tribunal de lo laboral ratificó el fallo del juez inferior. Este 13 de febrero la Corte selló la disputa jurídica y ordenó el archivo de la causa. El ISFA celebra ese fallo porque impidió que se afecte las reservas del instituto en $57 millones y porque el aporte debitado y demandado ante la justicia por los 23.000 pensionistas consta como una obligación en la Ley de Régimen Especial de Seguridad Social de las... Tratan ocasionalmente para cubrir partidos barriales en Sangolquí. Pedir a tus padres es difícil porque creo que a esta edad tú deberías ayudar a tus padres, entonces... Es como que te entra un sentimiento de chuta, ya no sé qué hacer, no se me abre la puerta, ¿qué más puedo hacer? Una encuesta publicada este mes por Empleo Joven y Children International confirmó que 6 de cada 10 jóvenes en Ecuador viven como Carlos.
De 1.011 jóvenes encuestados, el 81% dijo estar desempleado, que el 60% carece de condiciones para independizarse. No pueden ni siquiera solventar los gastos de la canasta básica, que suma $798. Les preocupa principalmente cubrir la vivienda, pero hay otros gastos. Como de internet, de agua, de luz, de todo lo que sea mantener la vivienda. La encuesta halló que el promedio mensual que perciben esos jóvenes es de $187, algunos con licenciaturas y maestrías. También todo el tema de la ausencia de derechos laborales y la falta de seguridad social. Muchas veces vemos que estos jóvenes, porque no encuentran un trabajo acorde tanto a su profesión, optan por ir a estos empleos informales. Carlos sigue dejando su currículo en todo tipo de negocios y mientras vende productos de cuidado personal, una idea le trota en la cabeza: migrar. Más adelante en Televistazo hay preocupación por el estado de salud del Papa Francisco. El pontífice permanecerá internado más tiempo en un hospital por una infección. Criptomonedas, un lío hasta para Milei. El presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta 112 denuncias penales por su supuesta participación en una estafa multimillonaria por promocionar una criptomoneda denominada Libra. Opositores políticos alegan que Milei se valió de su fama y posición, lo que resultó en pérdidas millonarias para más de 40.000 personas. El presidente argentino Javier Milei está en el centro de la polémica luego de promover el viernes la criptomoneda Libra en sus redes sociales, cuyo colapso dejó a más de 40.000 perjudicados, con pérdidas superiores a los $4.000 millones, según el medio de noticias EFE. Desde entonces, se han presentado 112 denuncias penales contra Milei, acusándolo de asociación ilícita y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre los demandantes hay 4 dirigentes políticos argentinos. La acusación incluye a figuras cercanas de su círculo, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los desarrolladores de Libra, Julián P. y Hayden Mark Davis. Davis confirmó que la promoción de la criptomoneda fue acordada previamente con el equipo de Milei, pero que luego retiraron su apoyo sin previo aviso. Agregó que está dispuesto a reinvertir el 100% de los fondos bajo su control, hasta $100 millones en Libra, para mitigar el daño a quienes invirtieron en la criptomoneda. El escándalo inició el viernes por la noche, cuando Milei publicó un tuit respaldando a Libra, que según dijo estimularía la economía y ayudaría a crecer a las pequeñas empresas. Libra movió millones de dólares, pero en cuestión de minutos los inversores iniciales retiraron su dinero y la criptomoneda se derrumbó. 5 horas más tarde, Milei borró la publicación y se distanció del tema diciendo que no lo había interiorizado. Pero el daño estaba hecho y las redes estallaron denunciando estafa. El presidente Milei no ha vuelto a hablar del tema y se espera que dé entrevistas esta noche a varios medios argentinos. Milei cuenta con suficientes respaldos en el Congreso, por lo que es poco probable que los llamados a juicio político prosperen. Se conoce que la Oficina Gubernamental Anticorrupción inició una investigación hoy para determinar si cometió alguna violación a la ley de ética pública, pero esa entidad es dirigida por el propio Milei. En Ecuador, las criptomonedas, aunque no son un medio de pago autorizado por el Banco Central, su uso como objeto de inversión e intercambio se profundiza. En 2023, un informe privado indicó que el país recibió $7.000 millones en criptomonedas, lo que equivale al 5% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, estas monedas virtuales no tienen ningún tipo de regulación en el país, por lo que las estafas son comunes. Aunque no hay datos consolidados, informes de distintas consultoras señalan que 3 de cada 10 ecuatorianos que tienen una cuenta bancaria activa habían comprado criptomonedas como inversión y método de pago. No es un tema extraño, menos aún si se toma en cuenta que según el informe sobre la geografía de las criptomonedas de 2023 que elaboró la empresa estadounidense Chain Analysis, Ecuador recibió cerca de $7.000 millones en criptomonedas. El monto equivale al 5% del Producto Interno Bruto del país, pero es marginal si se lo compara con los $20.000 millones que recibió Colombia
los 50.000 millones que recibió México o los 85.000 millones de Argentina. El Banco Central del Ecuador ha señalado en algunas ocasiones que las criptomonedas no son un medio de pago autorizado en Ecuador, que no tienen respaldo y que su valor se sustenta en la especulación. Al no estar controladas, supervisadas ni reguladas por ninguna entidad ecuatoriana, tienen un riesgo financiero para quienes las utilizan. Cualquier problema que se derive de su uso es de exclusiva responsabilidad de quienes decidan utilizarlas. Y las estafas son comunes en una población que se deja seducir por la oferta de rendimientos extraordinariamente altos en corto tiempo. Las criptomonedas también se utilizan como una vía alternativa de pago en operaciones de comercio exterior, lo cual ha permitido eludir barreras o sanciones. El velo de opacidad y el carácter transfronterizo de estas monedas virtuales las vuelven apetecibles para las economías ilícitas, esencialmente para el blanqueo de dinero. En el mundo se identificó desde 2019 $100.000 millones en transacciones con criptomonedas relacionadas con el lavado de activos. Marco Rubio llegó a Arabia Saudita para iniciar las conversaciones sobre el fin de la guerra en Ucrania. El Kremlin anuncia una reunión el martes en Riad entre Rusia y Estados Unidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajará a Arabia Saudita esta semana, según sabe Sky News. Arabia Saudita auspicia las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para terminar la guerra en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue uno de los primeros en llegar a la ciudad de Riad y se prepara para el encuentro que sostendrá mañana con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. En una rueda de prensa, Lavrov adelantó que Rusia no está dispuesta a hacer concesiones territoriales como parte de un posible acuerdo de paz con Kiev. Mientras que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que su país no participará en las negociaciones entre Washington y Moscú y tampoco reconocerá ninguna resolución que sea alcanzada entre ambas naciones. Sin embargo, reveló que también viajará a Arabia Saudita para llevar a cabo charlas separadas con funcionarios de ese país el 19 de febrero, como parte de una visita planificada meses atrás. A la par, líderes europeos sostienen una cumbre de emergencia en París sobre la guerra en Ucrania. La reunión incluye a Reino Unido, Alemania, España, Italia, Polonia, Países Bajos y Dinamarca, así como la presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN. Juntos trabajarán en establecer una hoja de ruta sobre el apoyo que continuarán dando a Ucrania para defenderse de las agresiones rusas. Voceros del Vaticano informaron que el Papa Francisco permanecerá más tiempo en el Hospital Gemelli debido a una infección polimicrobiana, lo que ha obligado a los doctores a modificar su terapia. Agregan que se trata de un cuadro clínico complejo, sin embargo señalaron que el Papa está leyendo los periódicos y ayer también siguió la misa por televisión y duerme bien. Francisco fue internado el viernes pasado por una bronquitis que venía arrastrando, la cual le causaba dificultades en la respiración y por la que más de una vez dijo que no podía leer los textos en sus audiencias. Nicolás Maduro presentó ante la Asamblea venezolana su prometida propuesta de reforma constitucional con miras a modificar la estructura del Estado, incorporando un nivel de poder territorial y sanciones a eventuales amenazas externas e internas para el país. El documento, compuesto por 80 artículos, plantea, entre otras cosas, identificar peligros y amenazas del fascismo dentro de Venezuela, así como la creación de un nuevo modelo económico no dependiente y autosuficiente. El Carnaval de Venecia 2025 comenzó oficialmente el domingo con el tradicional desfile acuático veneciano con más de 100 barcos liderados por remeros enmascarados desfilando por el Gran Canal. La Pantegana, una rata gigante de papel maché, encabezó la procesión acuática que marcó la apertura oficial del carnaval, que durará 12 días. El festejo de este año tiene como tema la época de Casanova, en conmemoración del 300 aniversario del nacimiento de Giacomo Casanova, el famoso escritor, aventurero y amante legendario de la ciudad.
Los pagos con tarjeta de crédito de productos de consumo masivo como alimentos se incrementaron en 46%. El último estudio de Kantar identifica que los ecuatorianos se endeudan menos en comprar vehículos o casas y priorizan el consumo diario. Adriana Bermeo explica las cifras. Los ecuatorianos se endeudan más con tarjeta de crédito para comprar productos de la canasta de consumo masivo como alimentos, bebidas y artículos para aseo personal y de la vivienda. En comparación con el 2023, se incrementó en 46%. En el 2024 se gastaron $7.000 millones en productos de consumo masivo. $770 millones fueron financiados con tarjeta de crédito, según un estudio de Kantar hecho en 24 ciudades. Esto quiere decir que los ecuatorianos gastan en productos de primera necesidad el dinero que aún no ganan, lo financian con tarjeta de crédito e incluso difieren esos consumos. Difieres de 3 o 6 meses y obviamente eso al final termina haciéndote que no tengas la capacidad obviamente de endeudamiento para otro tipo de rubros, porque al final solo te estás endeudando en consumo pero no te estás endeudando en inversión. En las ciudades en las que más lo hacen es en Quito 37% y Guayaquil 32%. El resto de la costa concentra el 14% y el resto de la sierra el 9%. En esta región es en donde más crece su uso, en ciudades que históricamente han priorizado el efectivo como Riobamba, Ambato y Latacunga. Las familias de 3 y 4 integrantes son las que más la usan, el 50%, 5 o más 27% y 1 o 2 22%. Y por edad, las personas que más la utilizan son las de 50 años, el 50%, 35 a 49 años, 36%, y menos de 34 años, 14%. Las causas de que la tarjeta de crédito gane terreno, según el informe, son los apagones y la inseguridad. Los ciudadanos han limitado inversiones en compra de viviendas y vehículos y priorizan gastos de primera necesidad. 3 de cada 10 pacientes son diagnosticados con síndrome de ojo seco en Ecuador. Esta enfermedad ahora tiene mayor incidencia en adultos jóvenes por las pantallas digitales. Carla Delgado con la información. El síndrome de ojo seco es diagnosticado cada vez más en consulta médica. 3 de cada 10 pacientes lo padecen. El síndrome ocurre cuando los ojos no producen suficientes lágrimas para mantenerse húmedos o cuando las lágrimas no cumplen su función de lubricar. Esto genera problemas de visión, causa sensación de aspereza, escozor o ardor, sensibilidad a la luz y visión borrosa en ocasiones. Hasta hace apenas 5 años, la enfermedad del ojo seco se asociaba a una edad avanzada, por lo general personas mayores de 50 años. Pero el uso de pantallas digitales y otros dispositivos electrónicos derivó en que jóvenes de entre 18 y 30 años presenten síntomas. Porque mientras más tiempo tengo con una pantalla, en general voy a provocar menos parpadeos por minuto. Y esos menos parpadeos por minuto en una persona que está trabajando durante muchas horas sin parar, sin hacer pausas activas, van a provocar definitivamente una sequedad ocular que va a llevar al ardor, a la picazón. El médico es quien determinará el síndrome con un examen simple e indoloro. Los especialistas explican que sí se puede evitar la enfermedad. Debemos siempre estar ayudados o protegernos de polvo, sol y viento, utilizando gafas de sol que tengan filtro solar, que tengan filtro UV, y manejar una buena y correcta humectación con lágrimas naturales, lágrimas que vamos a utilizar de acuerdo a la sensación y necesidad de cada persona. Otras causas de esta enfermedad son el ambiente seco, la sobreexposición al sol, el tabaquismo. La parroquia Anconcito en Santa Elena fue declarada en emergencia. Las fuertes lluvias han erosionado el barranco del sector y la estructura del mirador está cediendo. Hay 10 familias en riesgo. Luis Alfredo Zúñiga se trasladó al sitio y tiene la información.
Anconcito está en emergencia, así lo declaró el COE cantonal de Salinas por las lluvias que afectan a esta parroquia rural de 17.000 habitantes. El acantilado de 25 metros de altura empezó a colapsar el fin de semana, llevándose parte de la estructura del mirador Paseo Las Fragatas, la madrugada del sábado. Estábamos ahí viendo el momento, grabando para poder enviar a las autoridades cuando eso se desplomó. Y obviamente salimos corriendo con el temor de que se nos iba a caer todo. En este punto se asienta el barrio 9 de octubre. 10 familias están en riesgo porque sus viviendas están a pocos pasos del acantilado. La calle y la pared de una vivienda se están agrietando. La temporada invernal apenas comienza. Como repito, no esperamos que no nos castigue el invierno y no se vaya cayendo a pedazos el balcón. Durante la madrugada y la mañana de este lunes, el barranco aún estaba cediendo. Desde la alcaldía han indicado que para poder reforzar el talud en este punto, se necesitan 3.5 millones de dólares. Dinero que según el alcalde se podría obtener de Petroecuador. En el puerto pesquero artesanal se asienta una gasolinera de esta entidad y como parte de las medidas de compensación, según el alcalde, se debe entregar un monto que se destinaría a la emergencia. El fin de semana el director de gestión de riesgos y la vicepresidenta designada por decreto, Cintia Yelibert, estuvieron en el sitio y se mencionó esta alternativa. Vamos a enviárselo al presidente de la República, a la ministra de Energías y al gerente general de Petroecuador. En el caso de que se acrediten los fondos, tomaría 6 meses reforzar el talud según los estudios levantados por la prefectura en 2023.